el preacuerdo, aquel famoso que la consejería ofertaba, que los padres, mayor atención del profesorado a las familias y a los padres, ¿no? Esto además va totalmente en contra de lo que está, digamos, haciendo la Consejería de Educación. Digamos, por un lado dice eso, pero por otro cada vez deja menos papel a los padres y a las familias en el proceso educativo. Sin ir más lejos, mientras hace unos años el sistema educativo permitía que los padres de un centro eligieran al director del centro de sus hijos, ahora solamente se hace a través de una comisión de selección en la que los padres apenas tienen una presencia testimonial y que es más un concurso de méritos que realmente una elección democrática. Nosotros criticamos esta actitud del Gobierno de Canarias, criticamos también esta actitud puesto que es una ley estatal, aunque deja, digamos, la puerta abierta a que el Gobierno de Canarias pueda modificar determinados aspectos y ni no lo hace, pero criticamos esta actitud de alejar a los padres de las decisiones importantes de los centros. Creemos que para que nuestros alumnos puedan crecer en valores democráticos, tienen que educarse en una escuela que tiene que ser democrática. Y esto no está sucediendo ahora mismo, cuando, como ya digo, los padres, el papel que tienen en las decisiones importantes de los centros es muy, muy pequeño. De lo que usted me estaba hablando, yo fui también de la asociación de padres, fui también del consejo escolar, y ahí pues cuando había que hablar, yo llevaba mis propuestas para mejora de los colegios, y era a veces atendida, alguna de ellas, otras pues no, otras quedaban en stand-by. ¿Resulta de que ahora ya no hay consejos escolares? No, bueno, no es que no haya consejos escolares, los consejos escolares existen y los consejos escolares toman decisiones como, por ejemplo, son los que, digamos, aprueban las actividades extraescolares, aprueban determinadas pautas de, por ejemplo, el reglamento de régimen interno de los centros, y aprueban una serie de cuestiones y, por supuesto, siguen jugando un papel fundamental. Lo que pasa es que hay una cuestión, digamos, que es la más elemental, la más fundamental de todas, que es que se pueda elegir al director del centro, y ese papel ya no lo tiene el consejo escolar. Ese papel lo ostenta ahora una comisión de selección que es nombrada en parte por el profesorado y los padres que integran, digamos, la comunidad escolar, y en parte, una parte mucho más amplia, es nombrado por la consejería. Por lo tanto, digamos que el papel de los padres ahí en esa comisión, además de una comisión en la que están establecidas una serie de bases por puntuaciones, según unos méritos y según unos cursos, y claro, no siempre el que más mérito, el que más curso tiene, es precisamente la persona más indicada para llevar adelante. Pongo un ejemplo, es decir, un centro que a lo mejor tiene un director que funciona magníficamente, o una directora, y que el equipo, es decir, el claustro y el consejo escolar están totalmente de acuerdo con la gestión que ha realizado durante los últimos años. Ese director o esa directora se presenta a la reelección, pero la comisión de selección, por cualquier motivo, por discrepancia a lo mejor con determinadas decisiones de la administración, porque a lo mejor ese director ha sido crítico con alguna actuación de la administración o por lo que sea, decide no renovarle ese cargo. Y en cambio traen a otro director de fuera que va a tener que trabajar con esos equipos, digamos, con el claustro y con el consejo escolar, sin ser precisamente de su confianza. Pues eso veo yo. Estos son, digamos, por eso digo, es que es muy bonito decir, el profesorado tiene que comprometerse a atender a las familias, pero ¿cómo vamos a atender a las familias si lo primero que nos critican los padres es que no tienen a veces toda la participación que quisieran tener en la vida educativa, digamos, de sus hijos, ¿no? ¿Cómo vamos a pedirle a los padres que participen cuando la Consejería de Educación lo que hace es enfrentarlos con el profesorado? Estas son las cosas que, digamos, son incongruentes, demuestran la poca talla política y profesional de quienes dirigen esta Consejería de Educación. Eso es verdad. Yo a veces digo, después de mirar y ver más o menos y oír y analizar, que
parece que no quieren que los alumnos sean personas cultas, sino que sean personas como sirvientes por algo raro que se está moviendo en este mundo de las islas, ¿sabes? Es un tema también, sería más político, no de educación, porque ese sería más fuerte todavía, ¿sabes? Efectivamente, eso es un tema muy amplio que habría que dedicarle a un programa exclusivamente a ese tema. Porque vamos a ver, si a mí me dice que un alumno puede pasar con 3 o 4 suspensos de curso, óigame, usted está pasando que ese señor sea ignorante, perdido, cuando llegue a fin de curso, a fin de todos los cursos que tiene que dar. Entonces, un señor para servir, para ser sirviente, para limpiar, en fin, lo peor que se puede limpiar una persona. Bueno, y ser criado de otro. Simplemente matizar que no se puede pasar con 4. Como mucho con 3, si el equipo educativo lo considera que las circunstancias pueden ser favorables. Lo que sí ocurre es que no pueden repetir 2 veces, es decir, si repite una vez y vuelve y repite otra, así lo tenga todo suspendido, entonces sí que pasa de curso. Evidentemente, el problema no es solo si el alumno debe o no debe pasar de curso, el problema es por qué hay alumnos que suspenden tantas materias, ¿no? Y esto sí es verdad que no se le puede poner la culpa al profesorado, es decir, cuando un alumno suspende matemáticas, suspende lengua, suspende inglés, suspende sociales y suspende 7 asignaturas, pues evidentemente no va a ser culpa del profesor de matemáticas, del de lengua, del de inglés, del social y del de la... yo creo que hay algo que está fallando, sí, que no es precisamente el profesorado. Yo creo que ahí hay un problema de fondo en la educación, y el principal problema que tiene la educación es la falta de motivación del alumnado. La falta de motivación porque no nos olvidemos, porque ahora ya nos parece habitual que los alumnos de hasta los 16 años tengan que estar en los centros, pero no nos olvidemos que hasta hace 15 años los alumnos a partir de los 14 años no tenían obligación de estar estudiando. En cierto modo, yo considero que es un avance de una sociedad moderna el conseguir que la escolarización se extienda hasta la edad, como mínimo hasta la edad mínima para poder trabajar, y teniendo en cuenta que hoy en día en España la edad mínima para trabajar son los 16 años, no se entiende que haya alumnos entre los 14 y los 16 años que no estén ni estudiando ni trabajando. Entonces, por ese lado, digamos que es una buena medida, pero esa medida tiene que ir apoyada con una serie de medidas, también un paquete de medidas estructurales que motiven al alumno. Porque lo que no podemos es obligar a un alumno que no quiere estudiar a estar dentro de un aula y al mismo tiempo pedirle que se esté calladito y quieto y que atiende, que estudie cuando no quiere hacerlo. Es decir, parece que le estamos diciendo o eres bobo o tienes que rebelarte, porque pensemos los que tenemos ya una edad en la que digamos no hemos pasado por esa época de los 14 a los 16 años estar escolarizados obligatoriamente. Pensemos por un momento que hubiese sido si a nosotros nos hubiesen obligado a estar estudiando algo que no queríamos. Probablemente nos habríamos comportado igual que se comportan nuestros hijos cuando están obligados a estudiar algo que no quieren. Pero ahí es donde está el reto, es decir, hay que conseguir entusiasmar a ese alumnado, tiene que sentirse bien dentro del aula y tiene que sentir que aprende cosas útiles. Desgraciadamente para eso hace falta algo muy importante y es inversión económica. No podemos seguir manteniendo una educación con un volumen mayor de alumnado, puesto que ahora la educación obligatoria la extendemos a todo el alumnado menor de 16 años, y al mismo tiempo seguir manteniendo los niveles de presupuesto que teníamos hace 15 años cuando el número de alumnos estudiando era menor. Entonces ahí hay algo que falla y evidentemente